Dios les bendiga. ¿Cómo están mis estimados amigos, hermanos, colegas en el ministerio? Espero que estén bien. Estamos aquí, como siempre, transmitiendo la palabra que permanece para la hora que pasa. Desde el populoso barrio de La Boca, capital federal de Argentina, para todos los amigos, creyentes, iglesias que nos ven, aún más allá de las fronteras. Por eso tenemos la banderita argentina y la cristiana aquí, para que todos sepan de dónde estamos transmitiendo. Saludo a los hermanos de España, de Italia, los de Francia, gracias por todos los elogios que nos mandan. Para todos los hermanos de Chile, los pastores, los hermanos de Brasil y también los de las provincias argentinas que nos ven y retransmiten nuestros programas. Muchas gracias por considerarnos en este sentido que estamos haciendo las cosas bien. Muchas gracias, les amamos y deseamos con todo nuestro corazón que esto vaya de mejor a mejor. Porque así es con el Señor. El día de hoy es mejor que el de ayer y mejor con el Señor será mañana. Hoy miércoles comenzamos un tema nuevo, como todos los miércoles, a las 21 horas, y le he puesto un título, Cuidando nuestras almas, o Cuidando nuestra alma. Lo vamos a hacer personal. Cuidando nuestra alma. ¿Por qué quise hablar de esto? Más que nada lo traigo en oración, porque he pensado que se habla muy poco de nuestras almas. Siempre estamos hablando de las necesidades del cuerpo, de los problemas que pasan en la vida natural y temporal, pero nos olvidamos que no somos un cuerpo, somos un alma. Y entonces en estos días vamos a estar viendo un poquito de cómo cuidar nuestra alma, nuestra vida en el Señor. Hay un gran porcentaje de teólogos, no digo todos, pero un gran porcentaje de teólogos que coinciden que nuestra alma está ubicada en nuestra mente, como queriendo decir que las dos cosas son una, es decir, la mente y el alma es una. Pero yendo a la palabra de Dios, me doy cuenta que la palabra de Dios divide alma de mente, de la mente. Vamos a leer, por ejemplo, en San Mateo 22, capítulo 22, versículo 37, donde hace una diferencia el Señor aquí. San Mateo, capítulo 22, versículo 37. Búsquelo en su Biblia, si usted tiene Biblia, y si no, ojalá que consiga pronto una Biblia. Versículo 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hace una diferencia de alma con la mente. Y si vamos a Marcos, en Marcos, San Marcos, el evangelista que sigue a San Mateo, San Marcos capítulo 12, versículo 30, ahí agrega otra partecita de nuestro ser, donde dice San Marcos capítulo 12, versículo 30, dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Agrega la fuerza de amar a Dios con todo. No sé bien, yo no soy teólogo, soy pastor, es decir, estoy en el medio entre creyentes y los sabios. Estoy tratando de bajar la idea de los teólogos a la altura del creyente para que pueda entender. Y lo que yo puedo entender por la palabra de Dios, o lo que dice la Biblia, es que el alma es la que decide obedecer a Dios o no. El alma. Dios no está hablando de personas, de cuerpo, de espíritu. Cuando se refiere a quién va a pecar, se refiere al alma. Fíjese en Ezequiel,
capítulo 18, versículo 4, donde dice, el alma que pecare, ésta morirá. Antes que esta expresión del Señor, el profeta Ezequiel dice acá que todas las almas son de Dios. Y luego él dice, el alma que pecare, morirá. Aquella que se rebela contra Dios va a ser separada de Dios. No dice el hombre o la mujer, no dice el espíritu de la persona no, dice el alma. Quiere decir que el poder de decisión de una persona está en el alma. Está clarísimo por lo que dice la palabra de Dios. Para que el alma pueda decidir qué rumbo tomar en esta vida natural y temporal, tiene que tener información, datos. Y esto lo recibe por la mente. Por eso son dos cosas diferentes. Es decir, la mente es la que recopila los datos en esta vida, para que luego nosotros podamos saber cuál es lo blanco y cuál es lo negro, cuál es lo bueno y cuál es lo malo, qué es lo que existe y qué es lo que no, para que podamos decir como el sabio, pienso y luego existo. Es decir, Dios nos ha dado una mente y dentro de esa mente encontramos un laberinto de capacidades. No vamos a hablar de eso porque a mí no me compete, ¿no? No me voy a meter allí. Porque hasta el día de hoy, los que estudian la mente han tenido que decir que no terminaron de descubrir toda la capacidad que hay en la mente humana. La memoria, el consciente, el inconsciente reprimido, el subconsciente. Cuando usted entra a estudiar un poco de esto, se vuelve loco. Es un laberinto de capacidad la mente humana. Y más, hay una parte que dice el subconsciente, que es las cosas que vivimos, las reprimimos, las tenemos como en el sótano de la mente y es como que nos olvidamos que la vivimos. Pero bueno, nosotros miraremos solamente hoy la memoria de la mente. La memoria. Porque dentro de la mente hay una partecita que se llama memoria, la capacidad receptiva de datos. Es como una computadora. Yo creo, no lo leí ni me lo dijeron, pero yo creo que el que inventó la computadora estuvo estudiando la mente, porque la computadora necesita datos para informar, para recibir, para decidir. Bueno, la mente humana también. Nuestra mente acumula en nuestra memoria los datos en la medida que vamos viviendo en este mundo. Los datos que nos dan, lo que aprendemos en la escuela, en el secundario, en la universidad, en la familia, con los amigos, con los compañeros, en el trabajo. Es una recopilación de información. Es impresionante la cantidad de información que puede haber en una mente humana. Ahora, de todos estos datos, según los que estudian, dicen que nuestra personalidad es formada. Es decir, llegamos a un momento en nuestra vida que tenemos que comenzar a tomar decisiones en lo personal y los sacamos de esta acumulación de datos que a través de los años y del tiempo hemos registrado y acumulado en nuestra mente. Pero acá voy a hacer un cruce. En el camino de la vida, siempre de alguna manera Dios nos cruza con la palabra de Dios. Se cruza en nuestro camino el Señor, porque Él quiere que seamos salvos. ¿Y qué? Viene con otros datos que no están en el mundo, muy distintos a los que hemos recopilado en esta vida. Nuestra memoria lo recibirá también, lo procesará y nuestra conciencia tendrá que decidir. Esta es otra partecita de la mente, mire, conciencia. Si usted va a un diccionario para saber lo que quiere decir conciencia, la conciencia es una partecita de nuestra mente que tiene
contacto con nuestro espíritu. Es la parte de la mente y del alma, la conciencia, que tiene contacto con nuestro espíritu. Y fíjese que el espíritu nuestro, cuando tiene a Cristo, tiene información del Espíritu Santo. Entonces es todo un caminito. El Espíritu Santo informa a nuestro espíritu y nuestro espíritu comienza a renovar nuestra mente por los datos que recibimos del Espíritu Santo. ¿Dónde está esto? Bueno, está por toda la Biblia, pero vamos a leer algunos textos. Esto es lo bueno que tenemos los cristianos. Usted tiene a Cristo, yo tengo a Cristo. Tenemos otra fuente de información y de datos que viene de parte de Dios para nuestras almas. Gracias a Dios, porque el que no tiene a Cristo solamente tiene información de este mundo. Pero mire, en Romanos 9:1, vamos a leer 2 versículos, porque esto está por toda la Biblia, pero mire lo que dice acá el apóstol Pablo en Romanos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Yo se lo parafraseo. El Espíritu Santo le estaba hablando a la conciencia de San Pablo y él hablaba por el conocimiento que le estaba llegando del Espíritu de Dios y dice, digo la verdad, esto es lo que el Espíritu Santo está hablando a mi conciencia. ¡Qué tremendo! Otra expresión, en el Salmo 16:7, porque también esto, la conciencia la habla en el Antiguo Testamento. Mire, Salmo 16:7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Qué bueno. Hay un texto en Job que dice, cuando descansamos, cuando el hombre pone la cabeza en la almohada, Dios habla a la conciencia, al espíritu. Le habla, claro, de día está tan ocupado el hombre oyendo tantos ruidos que Dios, la única manera de hablarnos es cuando estamos un poco más tranquilos, ¿verdad? Pero mire qué lindo, bendeciré a Jehová, dice el salmista, que me aconseja aún en las noches, me enseña en mi conciencia. El Espíritu Santo nos habla intermitentemente a nuestra conciencia, la conciencia a través de Cristo, ¿no? Mire, para darle un ejemplo, la conciencia del hombre es como la Suprema Corte de Justicia. Es la partecita que Dios nos puso ahí, es la que va a decidir si hacemos lo bueno o lo malo. Así que tenemos que cuidarla la conciencia, ¿no? En el caso de los inconversos, no tienen ayuda de esta parte. ¿Por qué? Porque el espíritu está muerto y la conciencia, por supuesto, no tiene información, la tiene cauterizada. Mire lo que dice en Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito, usted que me sigue, el libro de Tito, capítulo 1, versículo 15, dice, todas las cosas son puras para los puros, es decir, los que son cristianos. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada es puro. Pues hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Fíjese. Sus mentes, sus conciencias, porque solamente tienen información de este mundo. Al no tener al Espíritu Santo en sus corazones, estas personas tienen corrompidas sus mentes y sus conciencias. ¿Qué quiere decir esto? Que un alma sin Cristo solo tiene datos de este mundo, mi estimado amigo. Qué triste. Mire, la gente dice que los cristianos son unos ignorantes y resulta que los cristianos tienen doble información. Tenemos información del mensaje de Dios del cielo y tenemos información del mensaje del mundo. Y podemos elegir mejor que cualquier otra persona. La conciencia no tiene ley si no tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que le guía en la ley de Dios. Por tanto, decidirá de acuerdo a los datos del mundo. Esto es para informarle.
Y en los datos del mundo no hay registros del Hijo de Dios. A ver, ¿qué universidad le va a hablar de la vida de Cristo? ¿Qué universidad le va a hablar de los secretos de la Biblia? ¿Qué universidad le va a hablar del cielo y de la tierra? Por ahí les van a hablar del cosmos, pero nunca van a entrar en el terreno espiritual. Muchos datos y argumentos de la tierra, sí, van a tener a granel, pero ningún dato del cielo ni del reino de Dios. No lo van a tener. Saben de historia, saben de ciencia, saben de filosofías, saben de sociología, de política, de ecología, etc. Pero no saben nada de Jesús, ni del reino de Dios. Entonces sus mentes están cargadas de conocimientos. La Biblia llega a decir que los sabios de este mundo no pudieron entender la sabiduría de Dios. Y que cuando un creyente comienza a hablar bajo el conocimiento que le ha dado el Espíritu Santo, la gente de este mundo, por más sabia que sea, le sabe a locura lo que está diciendo o lo que está hablando el creyente. Porque lo que está hablando no tiene razón de ser. Va más allá de la razón. ¿Por qué? Porque es un mensaje que viene de la eternidad. No es un mensaje para el tiempo temporal, que tiene fecha de vencimiento, sino que es un mensaje eterno. Por eso las palabras que nos da Dios no las puede entender una persona común, por más inteligente que sea, mire, no la puede entender. Ahora, ¿de qué le sirve al hombre y a la mujer de este mundo, con tanto conocimiento en este mundo, si al final pierde su alma? Si no hay nadie que le guíe a cómo salvar su alma. Mire, en San Mateo capítulo 16, versículo 16, hay una expresión del Señor en la palabra, que yo se la transmito acá. San Mateo 16, 26 dice, ¿por qué aprovechar el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa podrá dar por su alma? ¿Acaso podrá pagar para ser salvo? No podrá. Esto no se puede comprar con dinero. A ver, ¿qué es el alma? El hombre no sabe que él es un alma. El hombre tiene clarísimo que es un cuerpo, pero no es un cuerpo, tiene un cuerpo. La Biblia dice que es un alma y en estos días vamos a explicar un poco más. Por eso no se puede perder los próximos programas, ¿no? ¿Qué es un alma? Porque el hombre, al no ver el alma, que es espiritual, solo puede pensar en cuerpo, en físico, porque no lo puede ver, no lo puede tocar. Y en su mente natural no tiene registro de cómo es su alma. Ahora, veamos lo que la Biblia dice, o puede decirnos, acerca del alma. Busca Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Y vamos a encontrar un texto aquí que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando de cuando Dios creó todas las cosas. Y ha puesto eternidad en el corazón. Hay otras versiones que dice en el alma de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Siguiendo otras versiones bíblicas, donde dice que puso eternidad en el alma del hombre, aquí nos tenemos que dar cuenta que somos un alma. Los que no morimos somos las almas. Lo que muere es el cuerpo, pero nosotros somos almas, no cuerpos. Acá dice que puso eternidad
en su alma, ¿no? Nuestra alma, mi alma, soy realmente el que estoy dentro de este cuerpo. Ustedes están viendo un cuerpo, están oyendo un cuerpo que habla, pero el que habla está dentro del cuerpo. Parece una cosa de loco. El que piensa, el que habla, el que decide, el que toma decisiones para actuar, está dentro de este cuerpo. Ustedes están oyendo el alma de José Manuel hablar lo que Dios le dijo que hable. Mi cuerpo será deshecho un día, si el Señor no viene antes, pero mi alma y mi espíritu no, porque es lo que soy. Soy un ser espiritual que tengo este cuerpo para caminar por este mundo. Veamos lo que revela Jesús de dos personas que murieron en la carne hace muchos años. Y cuando digo que dos personas, es que se sabe que estas personas existieron, porque tienen nombre. Existieron. Tenemos que ir a la Biblia. A ver, vamos a ver para que usted se dé cuenta que el alma es la que vive hoy, la que vive mañana y la que vivirá siempre. Vamos a ir a San Lucas. San Lucas, capítulo 16, versículo 22, para no leer todo, y vamos hasta... Bueno, vamos a leer de arriba porque si no, algunos que no saben la historia van a decir, la leemos rapidito, mire. Desde el versículo 19, vamos hasta el 31, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. San Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora es consolado aquí y tú atormentado allí donde estás, ¿no? Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y es verdad, Jesucristo resucitó y ni aún así la gente creyó. Algunas cositas vamos a ver acá. Se murió el rico que era, no solamente que era rico, sino que era malo. Y se murió Lázaro también. Acá en la tierra parece que vivían cerca. El rico andaba en la calle, el pobre andaba mendigando en la calle, el mendigo, pero el rico vivía por ahí en algún palacio, ¿no? Y hacía banquetes. Ahora, estas fueron personas reales. Fueron 2 lugares distintos. Uno fue al paraíso, Abraham, el lugar donde iban los que morían antes que viniera Cristo, al seno de Abraham, era un lugar como el paraíso, a disfrutar. Y el otro
el rico se fue al infierno. El que estaba en el infierno veía lo que estaba pasando en el que estaba con Abraham, en el paraíso. Pero el que estaba en el paraíso no veía al otro. Es interesante. El que estaba en el paraíso no hablaba, porque estaba en el gozo del Señor. El que hablaba era Abraham, el que cuidaba, el que había llegado recién. En el infierno había dolor, fuego, que arde sin consumir, no para el tormento. En el seno de Abraham había gozo, placer, paz. Pero lo que hay que destacar en esta enseñanza de Jesús, que aunque salieron del cuerpo, porque murieron, dice que murió el rico y murió Lázaro, el mendigo. Enterraron los cuerpos, pero ellos salieron de los cuerpos y fueron a un lugar destinado y específico. Seguían con los atributos personales donde fueron. Inteligencia, sentimiento y voluntad. Pensaban, veían, sentían, palpaban, hablaban. Esto quiere decir que el cuerpo no es el que habla, es el alma. El cuerpo no es el que ve, es el alma. El que oye no es el cuerpo, es el alma. El que siente, el que experimenta, es el alma. Estaban allí viviendo, uno disfrutando del lugar donde estaba, porque allí fue el lugar que él eligió cuando estaba en el cuerpo, ir con el Señor. El rico no le importaba nada, no hacía ninguna obra buena, no pensaba en Dios. Bueno, ya saben dónde fue. Lo que no podían hacer es salir de donde estaban. Ni el que estaba disfrutando se podía volver porque ya estaba en su lugar definitivo, ni el que estaba sufriendo se podía volver porque también él estaba en su lugar definitivo. Pero el rico no quería estar en el infierno. Lamentable, ¿no? Nunca pudo salir de allí. Una vez que llegas allí, es el tormento eterno. Es la morada final. Pero en definitiva, vuelvo a repetir, es donde uno elige. El alma elige mientras está en el cuerpo dónde va a pasar la eternidad. Cuando estaba en el cuerpo, no se acordó de Dios el rico. Si Lázaro estaba en el cielo, es porque simplemente se acordó de Dios. Tú y yo somos almas vivientes que estamos en un cuerpo. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Lo has pensado? Cuando salgas del cuerpo, ¿dónde quieres pasar? Porque en realidad el que decide o la que decide dónde va a pasar la eternidad, eres tú. La Biblia es muy clara con esto. Dice, el que recibe a Cristo tiene vida eterna. El que no recibe a Cristo será condenado eternamente. Y un último texto antes de orar, para dejar abierto el debate para el próximo viernes, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 10, dice que ante el tribunal de Cristo vamos a estar, bueno, no lo iba a leer, lo voy a tener que leer. A ver, Segunda de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 10, dice, a ver, Segunda de Corintios, debo tener mal la referencia o no me anda el internet acá, pero dice que tenemos que estar ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A ver, déjeme ver si es Primera de Corintios 2:10. No, seguramente anoté mal el texto. Pero créame, la palabra de Dios dice que un día estaremos en un tribunal de Cristo. Y
Allí se va a juzgar lo que hemos hecho cuando nuestra alma estaba en el cuerpo. Se va a juzgar, es decir, lo que hicimos, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos, a quién recibimos, con quién compartimos nuestra vida y para quién vivimos. Si tú estás por primera vez siguiéndome en esta hora, tal vez estás pensando, pastor, esto quiere decir que si yo no recibo a Cristo en mi corazón, no voy a ir donde fue Lázaro. Exactamente. Vas a ir donde fue el rico. Porque dice que la vida eterna está en el Hijo. Y el que recibe al Hijo tiene la vida. Si tú dices en tu corazón que quieres recibir a Jesús, te quiero guiar. Vamos a hablar con el Padre que está en los cielos. Y vamos a orar para pedir que Cristo entre en nuestro corazón. Repite conmigo y voy a orar despacito para que vos me puedas seguir y repetir. Padre eterno, en esta hora quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Quiero que Él entre en mi corazón y sea el Señor de mi vida. Perdona mis pecados, perdona mi ignorancia, perdona mi orgullo, Señor, y mis errores. Quiero comenzar una vida nueva contigo. Padre, recíbeme en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque sé que tú siempre me oyes. Amén. Si lo has hecho con fe, cuando salgas del receptor, entra en una habitación y sigue hablando con Dios. Consigue una Biblia. La Biblia te va a llevar a Cristo y lo conocerás mejor. Y para el pueblo de Dios que me está mirando, ruego al Señor en estos días que cada uno de nosotros tengamos la sabiduría suficiente para cuidar nuestras almas. Oro por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a tus siervos, bendice a todos los que están siguiendo tu palabra, tu espíritu y los que tenemos a Cristo en el corazón. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría para cuidar nuestras almas en este tiempo de tanto pecado. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les espero el viernes.